Las palabras de papá cayeron sobre la mesa como platos rotos, haciendo que el silencio se apoderara del comedor de la casa familiar en Sevilla. Era domingo, 15 de marzo, y como cada fin de semana durante los últimos 20 años, toda la familia Morales se reunía en la vieja casa de los abuelos en el barrio de Triana. El aroma a gazpacho y jamón ibérico llenaba el ambiente, pero hoy había algo diferente en el aire, una tensión que cortaba más que los cuchillos sobre la mesa. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Mi nombre es Carmen Morales. Tengo 28 años y acababa de confesar a mi familia algo que había mantenido en secreto durante meses. Mientras observaba los rostros de mis padres, mis tíos y primos, sentí como el peso de sus miradas me aplastaba contra la silla de madera que había ocupado desde niña. No puedo creer que hayas renunciado a tu trabajo en el banco para... ¿Qué? ¿Para abrir una panadería? Continuó papá, su voz temblando de indignación. Antonio Morales había trabajado toda su vida como contador en una empresa de construcción, y para él, la estabilidad laboral era lo más sagrado que existía. Estudiaste administración de empresas, Carmen. 5 años de universidad para que ahora quieras amasar pan como tu bisabuela. Mamá Isabel permaneció callada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y preocupación. Llevaba su vestido azul marino de los domingos y tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Los primos menores, Alejandro y Sofía, de 16 y 14 años respectivamente, intercambiaban miradas incómodas mientras jugaban con los restos de tortilla española en sus platos. «Papá, déjame explicarte», intenté decir, pero él levantó la mano para silenciarme. «¿Explicar qué, Carmen? ¿Que has tirado por la borda años de estudios y un trabajo seguro por un capricho?» Su voz se alzó, haciendo que los vecinos de al lado probablemente pudieran escucharnos a través de las paredes delgadas de las casas tradicionales sevillanas. Fue entonces cuando mi abuela Dolores, de 82 años, quien había permanecido en silencio durante toda la discusión, golpeó su bastón contra el suelo de baldosas andaluzas. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. «¡Basta ya, Antonio!», gritó con su voz todavía fuerte a pesar de los años. «Esta niña nos salvó, y tú aquí diciéndole que es una decepción». Todos nos volteamos hacia ella. La abuela Dolores tenía los ojos grises más penetrantes que había conocido, y cuando te miraba, sentías como si pudiera ver directamente tu alma. Llevaba su vestido negro de siempre, el que usaba desde que murió el abuelo hace 10 años, y su pelo blanco estaba recogido en un moño perfecto que no se movía, ni con el viento más fuerte del Guadalquivir. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó papá, confundido. «Siéntate y cierra la boca, que voy a contarte algo que no sabes», respondió la abuela, señalando la silla con su bastón. «Y tú también, Carmen. Ven aquí, siéntate a mi lado». Me levanté lentamente, sintiendo las piernas como gelatina, y me acerqué al sillón de la abuela. Ella tomó mi mano con las suyas, arrugadas pero sorprendentemente cálidas y fuertes. «Hace 3 meses», comenzó la abuela, «cuando Carmen vino a visitarme un martes por la tarde, me encontró en el suelo de la cocina. Había tenido un desmayo mientras preparaba la cena, y llevaba allí más de 1 hora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá abrió la boca para decir algo, pero la abuela levantó su mano libre. No había terminado. Carmen no solo me ayudó a levantarme y me llevó al hospital, sino que se quedó conmigo toda la noche. Los médicos dijeron que si hubiera pasado más tiempo sin recibir atención, podría haber sido fatal, pero eso no es todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía hacia dónde iba esta historia. Al día siguiente, cuando regresamos a casa, Carmen me preguntó qué era lo que más echaba de menos desde que murió vuestro abuelo, y yo le dije la verdad. Echaba de menos hornear. Echaba de menos el olor del pan recién hecho llenando esta casa, como hacía desde que era una niña en este mismo barrio. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras recordaba esa conversación. La abuela tenía razón. Después del incidente en el hospital, había pasado varios días con ella, y una tarde, mientras bebíamos té en la cocina, me había contado cómo su madre y su abuela habían sido panaderas en Triana durante generaciones.
hasta que las circunstancias económicas las obligaron a cerrar el negocio familiar en los años 50. Carmen me dijo algo que nunca olvidaré. Continuó la abuela, apretando mi mano. Abuela, ¿qué te parece si horneamos juntas? Pero no solo para nosotras, sino para el barrio entero. Tío Miguel, hermano menor de papá, se aclaró la garganta. Pero mamá, eso no significa que tenía que renunciar a su trabajo. Deja que termine. Lo interrumpió la abuela con firmeza. Carmen no solo renunció a su trabajo por un capricho. Durante estos últimos 3 meses, ha estado viniendo aquí todos los días después del trabajo para aprender las recetas familiares que yo creía que se habían perdido para siempre. Hemos estado horneando juntas, experimentando, perfeccionando cada detalle. Miré alrededor de la mesa y vi cómo las expresiones de mis familiares comenzaban a cambiar lentamente de la desaprobación a la curiosidad. Pero hay más, dijo la abuela, y por primera vez en toda la tarde sonrió. Muéstrales, Carmen. Enséñales lo que hemos estado haciendo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de fotos. Durante los últimos meses, había documentado todo nuestro proceso. Las primeras hogazas de pan que salieron quemadas, las tartas que se hundieron, pero también los éxitos. Las sonrisas de la abuela cuando logramos recrear el pan que su madre hacía 70 años atrás. Esto es solo el comienzo, dije finalmente, encontrando mi voz. La abuela y yo no estamos abriendo solo una panadería común. Estamos rescatando las recetas tradicionales de nuestra familia y del barrio de Triana. Queremos crear un lugar donde las tradiciones no se pierdan, donde la gente pueda venir no solo por pan, sino por la historia que hay detrás de cada hogaza. Pasé el teléfono por la mesa. Las fotos mostraban no solo nuestros experimentos culinarios, sino también las páginas amarillentas del cuaderno de recetas de mi bisabuela, que la abuela había guardado durante décadas. Había fotos de nosotras trabajando juntas en la cocina, de las primeras ventas que habíamos hecho a los vecinos, de las sonrisas de satisfacción cuando alguien probaba nuestro pan y decía que les recordaba a su infancia. Además, agregué, sintiendo más confianza, he estado tomando un curso de administración de pequeños negocios los fines de semana. Mi experiencia en el banco no se está desperdiciando. La estoy aplicando para crear un plan de negocio sólido. Papá tomó el teléfono y comenzó a deslizar las fotos en silencio. Pude ver cómo su expresión se suavizaba gradualmente mientras observaba las imágenes. Carmen, dijo mamá finalmente, hablando por primera vez desde que había comenzado la discusión. ¿Por qué no nos dijiste nada antes? Porque tenía miedo, admití. Sabía que pensarían que estaba loca por dejar un trabajo estable para perseguir algo que podría fallar. Pero durante estos meses con la abuela, he redescubierto algo que había perdido en mi trabajo en el banco. La pasión. La abuela asintió con aprobación. Esta niña viene aquí todos los días a las 6 de la mañana antes de irse al banco. Trabajamos hasta las 8. Luego ella se va a su trabajo de 8 horas y regresa por las tardes para seguir practicando hasta las 10 de la noche. Si eso no es dedicación, no sé qué es. Tío Miguel se inclinó hacia adelante. Pero Carmen, ¿cómo vas a mantenerte? Abrir un negocio requiere inversión. ¿Y sin el salario del banco? He estado ahorrando durante 2 años, respondí. Y la abuela me va a prestar la cocina industrial que el abuelo instaló en el sótano cuando soñaba con abrir su propio restaurante. Además, ya tengo 3 pedidos fijos para el próximo mes. La panadería del señor García se jubila y me va a traspasar algunos de sus clientes regulares, y 2 restaurantes del centro histórico quieren que les suministre pan artesanal. El silencio se extendió por unos momentos mientras todos procesaban la información. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el sonido distante de los niños jugando fútbol en la plaza del barrio. Finalmente, papá dejó el teléfono sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Carmen, tengo que admitir que estoy impresionado por la planificación que has hecho, pero sigo preocupado por la estabilidad financiera. Papá, dije, tomando sus manos, entiendo tu preocupación, pero trabajar en el banco me estaba matando lentamente. Cada día me levantaba sintiéndome vacía, contando los minutos hasta la hora de salida. Cuando estoy horneando con la abuela, el tiempo se me pasa volando. Por primera vez en años, me siento realmente viva. La prima Sofía, que había permanecido callada toda la tarde, finalmente habló. Tía Carmen, ¿te acuerdas del pan que nos trajiste la semana pasada? Estaba increíble. Mamá dijo que era el mejor pan que había probado desde que era niña. Su madre,
Mi tía Rosa asintió. Es verdad, Carmen. Ese pan tenía algo especial. Sabía a ahogar. Exactamente, dijo la abuela, golpeando nuevamente su bastón contra el suelo. Eso es lo que hemos estado recreando. No solo pan, sino memorias. No solo comida, sino tradición. Miré a papá, quien parecía estar luchando internamente con sus emociones. Papá, sé que esto no es lo que esperabas de mí. Sé que querías que siguiera un camino más tradicional, más seguro. Pero esta es mi oportunidad de hacer algo significativo, algo que realmente importe. Y no estás sola en esto, agregó la abuela firmemente. Yo voy a estar con ella cada paso del camino. Voy a enseñarle todo lo que sé, todo lo que mi madre me enseñó a mí, y lo que la madre de ella le enseñó a ella. Esta panadería no es solo el sueño de Carmen. Es la continuación de una tradición familiar que creí que había muerto conmigo. Las lágrimas finalmente corrieron por mis mejillas mientras veía cómo la expresión de papá se transformaba lentamente de decepción a algo que parecía orgullo. Además, continué, no voy a estar completamente sin respaldo. Tengo suficientes ahorros para 6 meses de gastos, y si las cosas no funcionan, siempre puedo buscar otro trabajo en finanzas. Mi experiencia no va a desaparecer. Mamá se limpió discretamente los ojos con su servilleta. Carmen, cariño, creo que todos estamos impresionados por la madurez con la que has manejado esto, pero me duele que no confiaras en nosotros lo suficiente como para contarnos desde el principio. Tienes razón, mamá. Debería haberlo hecho, pero tenía tanto miedo de decepcionar a papá que preferí esperar hasta tener todo más claro. Papá finalmente habló, su voz más suave que antes. Carmen, puede que no entienda completamente tu decisión, pero puedo ver la pasión en tus ojos cuando hablas de esto. Y si tu abuela dice que nos salvaste, bueno, tal vez yo sea el que necesita reconsiderar algunas cosas. El ambiente en el comedor comenzó a cambiar. Tío Miguel sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Sabes qué, Carmen? Si necesitas ayuda con la parte legal o los permisos, tengo un amigo abogado que se especializa en pequeños negocios. Te podría ayudar a navegar toda la burocracia. Y yo podría ayudarte con el diseño del local, agregó prima Alejandro, que estudiaba diseño gráfico. Podríamos crear algo que realmente capture la esencia de las tradiciones familiares. Sentí como una ola de emoción y gratitud me invadía. ¿En serio harían eso por mí? Somos familia, Carmen, dijo tía Rosa. Puede que no siempre entendamos las decisiones de los demás inmediatamente, pero al final del día, nos apoyamos mutuamente. La abuela sonrió ampliamente, una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. Ven acá, Antonio, le dijo a papá, señalando la silla a su otro lado. Quiero que pruebes algo. Se levantó lentamente de su sillón y salió del comedor. Podíamos escuchar sus pasos lentos pero determinados dirigiéndose hacia la cocina. Regresó unos minutos después con una hogaza de pan envuelta en un paño blanco de lino. Este es el pan que Carmen y yo hicimos esta mañana, dijo, desenvolviendo cuidadosamente la hogaza. El aroma que se liberó llenó inmediatamente todo el comedor. Un olor rico y complejo que combinaba trigo, levadura y algo más profundo, algo que evocaba memorias de hogar y tradición. Cortó una rebanada gruesa y se la entregó a papá. Esto es exactamente la misma receta que usaba tu bisabuela, Antonio. La misma que yo aprendí cuando tenía la edad de Carmen. Papá tomó la rebanada con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Le dio un mordisco lento y deliberado, cerrando los ojos mientras masticaba. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Cuando abrió los ojos, había lágrimas en ellos. Dios mío, susurró. Esto sabe exactamente como el pan que hacía la abuela Rosa cuando yo era niño. Pensé que nunca volvería a probar algo así. Exactamente, dijo la abuela Dolores con satisfacción. Eso es lo que Carmen está tratando de preservar. No es solo un negocio, es nuestra historia. Papá me miró con una expresión completamente diferente. Carmen, lo siento. Reaccioné sin entender realmente lo que estabas haciendo. Papá, no tienes que disculparte. Entiendo por qué estabas preocupado. No, sí tengo que disculparme, insistió. Llamarte una decepción fue cruel e injusto. Claramente, hay mucho más en esta historia de lo que yo sabía. Se levantó y caminó hacia mí, abriéndome los brazos. Nos abrazamos fuertemente mientras el resto de la familia observaba en silencio. Estoy orgulloso de ti, me susurró al oído, por cuidar de tu abuela, por seguir tu pasión.
y por tener el coraje de perseguir tus sueños incluso cuando pensaste que no te apoyaríamos. Cuando nos separamos, vi que todos en la mesa tenían sonrisas en sus rostros. Incluso los primos menores parecían emocionados por la perspectiva de tener una panadería familiar. Entonces, dijo mamá, cuéntanos más sobre estos planes. ¿Cuándo planeas abrir oficialmente? Durante la siguiente hora, hablé sobre mis planes detallados. La ubicación que había encontrado en una esquina pintoresca de Triana, a solo 3 cuadras de la casa de la abuela, los tipos de pan y pasteles tradicionales que planeábamos ofrecer, mi idea de crear talleres de cocina, donde la gente pudiera aprender las técnicas tradicionales, y mi sueño a largo plazo de escribir un libro de recetas que preservara las tradiciones culinarias de nuestra familia y región. Y quiero que la panadería sea un lugar de encuentro para el barrio, expliqué. Un sitio donde las personas puedan venir no solo por comida, sino por comunidad, donde los abuelos puedan contar historias mientras los niños aprenden a amasar masa. La abuela asintió con aprobación. Exactamente como solían ser las panaderías antes. No solo negocios, sino el corazón del barrio. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las paredes blancas del comedor con tonos dorados y naranjas, la conversación naturalmente derivó hacia recuerdos familiares y historias sobre generaciones pasadas. Papá comenzó a contar anécdotas sobre su bisabuela Rosa que nunca había compartido antes, y mamá recordó el pan que su propia abuela solía hacer en su pueblo natal en Córdoba. ¿Sabes qué?, dijo tío Miguel mientras nos preparábamos para limpiar la mesa. Esto me hace pensar en algo. Tengo algunas recetas de la familia de mi esposa que también se están perdiendo. Tal vez podrías considerarlas para tu panadería. Me encantaría, respondí, sintiéndome abrumada por el apoyo que estaba recibiendo. Mientras ayudaba a mamá a recoger los platos, ella me tomó del brazo suavemente. Carmen, hay algo que quiero que sepas. Aunque al principio me asusté cuando papá reaccionó tan fuertemente, una parte de mí siempre supo que no eras completamente feliz en el banco. ¿En serio? Sí. Una madre puede notar estas cosas. Estos últimos meses has parecido diferente, más energética, más como la Carmen que conocí cuando eras niña y soñabas con ser chef. Sonreí, recordando esos días cuando solía cocinar comidas imaginarias con arena en el patio trasero y servírselas a mis muñecas. Estoy emocionada por ver qué construyes, continuó mamá, y quiero que sepas que, independientemente de lo que pase, papá y yo vamos a apoyarte. Mientras la tarde se convertía en noche, la familia se dispersó gradualmente. Los primos se fueron a hacer sus tareas, los tíos regresaron a sus casas, y mis padres se prepararon para irse. Pero yo me quedé un poco más con la abuela, como había hecho tantas veces en los últimos meses. Nos sentamos en su pequeña sala, bebiendo té de manzanilla mientras el barrio se tranquilizaba. Las luces de las casas vecinas comenzaron a encenderse una por una, y el sonido de las conversaciones familiares se filtraba a través de las ventanas abiertas. Abuela, dije finalmente, gracias por apoyarme hoy. No sé qué habría hecho si no hubieras intervenido. Carmen, hija mía, respondió, tomando mi mano. Lo que hice hoy no fue solo por ti, fue por nuestra familia, por nuestras tradiciones, y por todos los que vinieron antes que nosotros. ¿Qué quieres decir? Verás, cuando era joven como tú, también tuve que tomar una decisión difícil. Mi padre quería que me casara con un hombre rico del pueblo vecino, alguien que podría darnos estabilidad económica. Pero yo estaba enamorada de tu abuelo, un simple carpintero que apenas tenía para comer. Nunca había escuchado esta historia antes. ¿Qué hiciste? Seguí mi corazón, igual que tú estás haciendo ahora. Y aunque hubo momentos difíciles, momentos en los que nos preguntábamos si habíamos tomado la decisión correcta, nunca me arrepentí. Tu abuelo y yo construimos una vida hermosa juntos. Criamos a nuestros hijos con amor, y creamos recuerdos que atesoro hasta el día de hoy. Se detuvo para tomar un sorbo de té, sus ojos perdidos en recuerdos. Lo que quiero decir, Carmen, es que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros. Tu papá se preocupa por ti porque te ama, pero a veces el amor puede manifestarse como miedo. ¿Crees que estaré bien? ¿Qué podré hacer que esto funcione? La abuela sonrió, esa sonrisa sabia que había visto toda una vida de alegrías y tristezas. Carmen, en estos meses que hemos estado trabajando juntas, he visto algo en ti que no había visto en años. Una determinación, una pasión, una conexión con algo más grande que tú misma. Eso no se puede enseñar ni comprar. Eso viene del alma. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si la panadería no funciona? Entonces habrás fallado haciendo algo que amas.
algo que tiene significado. Y eso, mi niña, es mucho mejor que tener éxito en algo que te hace infeliz. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanadas de verdad. Durante tantos años había vivido con miedo. Miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a no ser lo suficientemente buena. Pero estos últimos meses con la abuela me habían enseñado que el miedo más grande de todos era el miedo a no intentarlo. Además, continuó la abuela con un destello travieso en los ojos, tengo la sensación de que esta panadería va a ser más exitosa de lo que cualquiera de nosotros imagina. ¿Por qué dices eso? Porque, querida Carmen, cuando algo se hace con amor verdadero, con pasión genuina y con respeto por la tradición, la gente lo puede sentir. Y en un mundo donde todo se está volviendo cada vez más artificial, cada vez más rápido, cada vez más desechable, la gente está hambrienta de autenticidad. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, cada una perdida en nuestros propios pensamientos. Podía escuchar el sonido distante del tráfico en las calles principales de Sevilla, pero aquí, en esta pequeña sala llena de recuerdos y fotografías familiares, me sentía completamente en paz. Abuela, dije finalmente, hay algo que he estado pensando. Cuando abramos la panadería, me gustaría que llevara tu nombre. Panadería Dolores suena perfecto. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Carmen, eso sería el honor más grande de mi vida. Y quiero que sea más que solo tu nombre. Quiero que sea tu panadería también. Socias de verdad. Pero cariño, yo ya soy muy mayor. Exactamente por eso, la interrumpí. Porque tienes la sabiduría, la experiencia, las recetas, las historias. Yo puedo manejar el lado comercial, pero tú eres el alma de todo esto. La abuela se inclinó hacia adelante y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Carmen Morales, me susurró, creo que hoy has hecho que me sienta joven otra vez. Cuando finalmente me despedí y salí a la noche sevillana, el aire estaba lleno del aroma de jazmines y el sonido suave de guitarras flamencas que venían de algún patio cercano. Mientras caminaba por las calles empedradas de Triana hacia mi pequeño apartamento, sentí una sensación de completitud que no había experimentado en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de papá. Carmen, después de pensarlo más, quiero que sepas que estoy realmente orgulloso de ti. Mañana voy al banco conmigo para hablar con el gerente sobre préstamos para pequeños negocios. Es lo mínimo que puedo hacer por mi hija emprendedora. Sonreí mientras leía el mensaje, sintiendo cómo las últimas piezas del rompecabezas caían en su lugar. No iba a ser fácil, eso lo sabía. Habría días difíciles, momentos de duda, desafíos que aún no podía imaginar, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlos. Al llegar a mi apartamento, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi pequeño balcón que daba a la Giralda iluminada en la distancia. Saqué mi cuaderno de notas y comencé a escribir nuevas ideas para la panadería, pero también reflexiones sobre el día. Hoy aprendí algo importante, escribí. A veces, las personas que más nos aman son también las que más miedo tienen de nuestros sueños. No porque no crean en nosotros, sino porque nos aman tanto que prefieren vernos seguros que vernos arriesgarnos. Pero el verdadero amor, el amor que importa, es el que encuentra la manera de apoyarnos incluso cuando no entiende completamente nuestras decisiones. Cerré el cuaderno y miré hacia las estrellas apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida como emprendedora, como guardiana de tradiciones familiares, como socia de mi abuela sabia y amorosa. Eres una decepción, había dicho papá al mediodía, pero ahora, mientras la medianoche se acercaba, sabía que esas palabras ya no tenían poder sobre mí, porque había algo más fuerte que la decepción, algo más poderoso que el miedo. Tenía el apoyo de mi familia, la sabiduría de mi abuela, la pasión en mi corazón, y un sueño que valía la pena perseguir. Y tal vez, solo tal vez, Panadería Dolores se convertiría en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Un lugar donde las tradiciones se preservan, donde las familias se reúnen y donde los sueños se hornean con amor, una hogaza a la vez. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.